A ver, ¿de dónde sale la riqueza de una nación? Hoy vamos a viajar al mismísimo origen del primer gran debate económico. Mucho antes de Wall Street o de las criptomonedas, hubo un choque brutal entre dos formas de ver el mundo. ¿Es la riqueza un tesoro que se acumula, que se guarda bajo llave? ¿O es más bien algo que fluye, que nace de la tierra? Pues vamos a ello. Es que, al final, todo se reduce a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un país sea rico de verdad? ¿Es el oro que tiene guardado en sus arcas? ¿O son sus campos fértiles, su agricultura? Bueno, pues esta es la pregunta que, literalmente, obsesionó a mercantilistas y fisiócratas. Y sus respuestas, como vamos a ver, los pusieron en esquinas completamente opuestas del ring. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. Por un lado, la idea de la riqueza como un cofre del tesoro, ¿verdad? Algo estático, finito, que tienes que amasar y defender con uñas y dientes. Y en el otro lado, una visión totalmente distinta. La riqueza como una cosecha, como un ciclo vivo que nace de la tierra y se renueva sin parar. Dos mundos, dos formas de pensar, enfrentadas por la misma pregunta. Vale, primera parada en este viaje, la búsqueda de la riqueza. A ver, olvidémonos por un momento de los economistas de hoy con sus gráficos y sus modelos matemáticos súper complejos. En esta época, la economía era política, política en estado puro. Aquí no se hablaba de tipos de interés o de inflación que va, se hablaba de poder, de gloria, del destino de los imperios. Poca broma. Claro, para entender bien estas ideas tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Y estamos hablando de una era de cambios, pero cambios brutales. Pensemos, cae Constantinopla y de repente todas las rutas comerciales se tienen que redibujar. Se descubre América y Europa se inunda de oro y plata. Es en medio de todo este caos donde nacen estas teorías. Y nacen, ojo, justo antes de que dos auténticos terremotos, Adam Smith por un lado y la Revolución Francesa por otro, lo pusieran todo patas arriba para siempre. Y con este contexto entramos ya en el territorio del primer gran contendiente, lo que podríamos llamar el patrón oro de un imperio. Durante siglos la cosa era así. Si eras un monarca en España, en Inglaterra o en Francia, solo tenías una Biblia económica. Una. Y esa era el mercantilismo. Era, ni más ni menos, la doctrina de los imperios en su carrera por dominar el mundo. La definición, a primera vista, parece súper simple. La riqueza es oro y plata. Y punto. Se acabó. Para los mercantilistas, la economía mundial era como una tarta que no crece, y claro, el objetivo de cada país era quedarse con el trozo más grande, como fuera, por cualquier medio que hiciera falta. ¿Y cuál era la estrategia para llevarse ese trozo de tarta? Pues muy sencilla y bastante brutal, la verdad. Vender todo lo que se pueda y comprar lo mínimo, lo justo y necesario. Cada barco que llegaba de fuera con mercancías se veía como una herida, como una hemorragia de oro. Las colonias eran básicamente granjas de recursos y mercados a los que se obligaba a comprar. Y para dirigir toda esta orquesta, un Estado muy controlador obsesionado con una única cosa, que saliera menos oro del que entraba. Simple, ¿verdad? Si tuviéramos que ponerle una cara a todo este sistema, a todo el mercantilismo, esa sería sin duda la de Jean-Baptiste Colbert. Fue ministro del Rey Sol, de Luis XIV en Francia, y fue el gran arquitecto de la economía francesa. Lo que hizo fue centralizar el poder, reorganizar todos los impuestos, construir una flota mercante que era la envidia de todos, y todo, absolutamente todo, con un único objetivo: hacer a Francia más grande y poderosa a través del control total de la economía. Y aquí está la clave de todo, como bien dice esta cita. El mercantilismo no iba solo de economía, iba de algo mucho más grande. Era ingeniería social. Fue, por así decirlo, el pegamento que unió un montón de feudos dispersos para crear los primeros estados-nación modernos que conocemos, con una economía, eso sí, puesta al servicio total del poder central, una idea que en su momento fue absolutamente revolucionaria. Y ahora llega el contraataque. Vamos con la tercera parte, el poder que nace de la tierra. Porque en la misma Francia de Colbert, en el corazón del sistema, surge un grupo de rebeldes intelectuales, los fisiócratas. Y el mensaje que traían era literalmente una bomba de relojería contra los cimientos del mercantilismo. Es que su propio nombre ya lo dice todo: fisio de naturaleza, kratos de poder, el poder de la naturaleza. Para los fisiócratas, el oro y la plata eran estériles, no producían nada. La única fuente de riqueza nueva, no estaba en comprar y vender, sino en la tierra. La agricultura, decían, era la única actividad que de verdad creaba valor de la nada. Claro, sus ideas eran dinamita pura para la mentalidad de la época. ¿El gobierno metiendo mano en todo? Un desastre absoluto, decían ellos. Creían que la economía, igual que la naturaleza, tiene sus propias leyes, un orden natural, y que si el Estado se echa a un lado y no interviene, todo funciona mucho mejor. Y de aquí, de esta idea, nació un lema que iba a cambiar el mundo: laissez-faire,
dejar hacer, dejar pasar. La idea totalmente revolucionaria entonces de que el mercado libre por sí solo funciona. El cabecilla de todo este movimiento fue un tal François Quesnay. Y aquí viene un detalle que a mí me parece fascinante. Quesnay era médico de profesión. Y claro, esta formación marcó por completo su forma de ver las cosas. Él no veía la economía como un cofre lleno de oro, sino como un cuerpo vivo, un organismo, donde la riqueza fluye a través de las distintas clases sociales como la sangre circula por las venas. Y esta idea tan potente la plasmó en su obra maestra, el llamado Tableau économique. Ojo, que estamos hablando del primer mapa macroeconómico de la historia. Él se imaginó la economía como un circuito, con 3 grandes paradas. Primero, la clase productiva, o sea, los agricultores, que para él eran los únicos que de verdad creaban riqueza de la tierra. Luego estaba la clase propietaria, los terratenientes, que recibían esa riqueza en forma de rentas. Y por último, la que él llamó, un poco injustamente, la clase estéril, artesanos, comerciantes. ¿Por qué estéril? Porque en su opinión no creaban riqueza nueva, solo la transformaban. Pero como en toda buena historia, aquí hay un giro de guión. Entramos en la cuarta parte, el misterioso primer economista. Porque resulta que antes de Quesnay, y sí, antes incluso del mismísimo Adam Smith, hubo una figura que se movía entre las sombras, un pensador cuyas ideas, en realidad, sentaron las bases para todo lo que vino después. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién fue el verdadero padre de la economía moderna? Pues la respuesta quizás sorprenda a más de uno, porque muchos expertos no apuntan ni a Smith ni a Quesnay. Apuntan a una figura casi fantasmal, un tal Richard Cantillon, un banquero, un especulador, un personaje fascinante cuya obra maestra estuvo perdida durante décadas. Lo de Cantillon es que es alucinante, de verdad. Parece que el tipo tenía una máquina del tiempo. Décadas antes que nadie. Ya estaba hablando de oferta y demanda. Ya usaba conceptos como el ceteris paribus, lo de manteniendo todo lo demás constante. Y lo más increíble de todo, fue el primero en señalar al empresario como el verdadero héroe de la película, como esa figura que asume el riesgo y que hace que la economía se mueva. Con razón, el propio Adam Smith bebió directamente de su trabajo. Y esta cita suya es fundamental, porque lo que hace Cantillon es unir los dos mundos. Por un lado reconoce, como los fisiócratas, que sí, que la tierra es la fuente de donde sale toda la riqueza. Pero, y aquí está el gran pero, añade que es el trabajo del hombre, la iniciativa del empresario lo que le da forma y la produce de verdad. Una visión, vamos, mucho más completa y sorprendentemente moderna. Bueno, y con todo esto sobre la mesa llegamos a la parte final. ¿Por qué debería importarnos hoy este debate de hace siglos? Pues porque, aunque pueda parecer mentira, el fantasma de esta vieja rivalidad sigue muy pero que muy vivo en las noticias que leemos cada día. Es que la batalla de fondo, si nos fijamos, sigue siendo la misma. ¿Necesitamos más Estado o más mercado? ¿Debemos poner aranceles para proteger la producción nacional o es mejor abrirse al mundo sin miedo? Cada vez que oímos a un político debatir sobre esto, lo que estamos escuchando en realidad es un eco, una versión moderna de aquel choque brutal entre mercantilistas y fisiócratas. Este cuadro, la verdad, lo resume todo a la perfección. Fijémonos, la fuente de la riqueza, metales preciosos frente a la tierra, la agricultura. El papel del gobierno, intervención total, frente a laissez-faire, libertad. Y sobre todo, la visión del comercio. Para los mercantilistas, una guerra de suma celo, donde si uno gana el otro pierde. Para los fisiócratas, una oportunidad de beneficio para todos. Son literalmente dos galaxias ideológicas opuestas, en una sola tabla. Claro, hoy en día sabemos que la historia siguió adelante. La economía moderna nos ha demostrado que la verdadera riqueza de un país no se puede medir ni por el oro que acumulan sus arcas, ni por sus cosechas. Ambas ideas, que fueron absolutamente rompedoras en su momento, se quedaron cortas. Se quedaron cortas por explicar un mundo que se volvió infinitamente más complejo. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta para pensar. Si la riqueza ya no es solo el oro ni solo la tierra, ¿qué es exactamente nuestra era? ¿Cómo se mide la prosperidad en una economía que se basa en datos, en servicios, en ideas digitales, en propiedad intelectual? Aquel primer gran debate económico nos dio el pistoletazo de salida, pero está claro que la conversación está muy lejos de haber terminado.